día de hoy quisiera compartir con ustedes algunas reflexiones de cómo Dios es paz en la tormenta. Vivimos en un mundo lleno de tormentas. Hay tormentas de la naturaleza, como esos huracanes que recientemente y cada día más seguido azotan el planeta. Huracanes que alcanzan categoría 5, que es la escala mayor, en la escala Saffir-Simpson. Huracanes que alcanzan más de 250 kilómetros por hora sus vientos, destruyendo todo a su paso, generando inundaciones, pérdidas humanas, pérdidas materiales, y que cada día son más intensas. Pero hoy quiero hablarles sobre las tormentas que vivimos como personas, las tormentas emocionales, como es la pérdida de un ser querido, padecimientos médicos que en ocasiones son crónicos o degenerativos, es decir, aquel que de acuerdo al informe médico se nos ha dicho que no hay cura, que no hay ningún medicamento para que se restablezca la salud. Por el contrario, el cuerpo se va debilitando, se va degenerando. Tal es el caso de la diabetes, del cáncer, enfermedades neurológicas del corazón. Incluso cada día están apareciendo más seguido las llamadas enfermedades raras, es decir, que no hay un diagnóstico preciso y por lo tanto su tratamiento es muy errático. Y la tormenta en estos casos no solo es para el paciente, sino también para la familia cercana, sobre todo para el cuidador o la cuidadora de este paciente. Estas enfermedades significan noches de desvelos, no solo por la salud personal de aquel ser querido, sino por la crisis financiera que muchas veces esto conlleva. Todo esto, hermanas, hermanos, nos lleva a la peor de las tormentas, que son como un huracán categoría 5, las tormentas espirituales. Sí, esas tormentas espirituales comparativamente rebasan lo que sería un huracán categoría 5. Ráfagas intensas de dudas que azotan sobre aquello que sabe el enemigo nos sostiene de pie. Es decir, ráfagas de duda sobre la fe en Dios y en su poder. La serpiente es astuta y sabe que si nuestra fe se debilita, se cae todo el edificio. Si perdemos nuestra fe, perdemos todo. Si perdemos nuestra fe, perdemos nuestra identidad como hijos de Dios. Ustedes cuando ven un huracán,
La gente, después de que pasa en la desesperación, cambia su comportamiento, pierden identidad, se meten a las tiendas a robar, salen con colchones, salen con pantallas, salen con muchas cosas. De ser perjudicados por un fenómeno, se convierten en delincuentes. Si perdemos nuestra fe, perderemos nuestra identidad como hijos de Dios. Si dejamos que esto suceda, entonces dejaremos que el diablo nos robe nuestra cosecha, nos robe nuestra salvación. Y lo más triste, que al ver esto, el Espíritu Santo, como todo un caballero y con completa desilusión, simplemente se aleje en silencio de nosotros. Entonces sí, para el enemigo valió la pena esa tormenta y se estará riendo de nosotros. Para el enemigo valió la pena ese huracán, valió la pena ese cáncer, valió la pena ese diabetes, valió la pena esa enfermedad no diagnosticada, valió la pena la muerte de ese ser querido, valió la pena esa crisis financiera. Pero si somos como Job, que con lepra o sin lepra él seguía firme, confiando aún más en Dios. Aunque su mujer llegaba con ráfagas de viento, de soberbia, y le decía una y otra vez, le decía: maldice a tu Dios y muérete. Ay, Señor, maldice a tu Dios y muérete. En cambio, Job decía: Jehová Dios dio, Jehová Dios quitó. Sea el nombre del Señor glorificado. Gloria a Dios, aleluya. Job resistió un huracán superior a la categoría 5, el más catastrófico, aquel donde las ráfagas de viento, de dudas, vientos de provocación, no solo de su mujer, sino de sus falsos amigos, que llegaban y le decían: algo habrás hecho, algo habrás hecho. Y Job, como un verdadero hijo de Dios, le cerraba la boca al enemigo y a sus emisarios. Y poniendo un escudo de fe les decía: Jehová Dios dio, Jehová Dios quitó. Sea el nombre del Señor glorificado. Lo decía con firmeza, lo decía con poder, lo decía con valor. Gloria a Dios, aleluya. Job, estando en el ojo del huracán, siempre estuvo en paz con Dios. Como aquel salmista que decía en el Salmo 125, versículo 1: tú guardarás en completa paz aquel cuyo pensamiento en ti persevera, porque en ti ha confiado. A pesar que la mujer le decía una y otra vez: maldice a tu Dios y muérete. Que los amigos, como falsos consoladores, llegaban y le decían: algo habrás hecho, algo habrás hecho. Ay, Señor. Él resistió con fuerzas de búfalo, poniendo la frente hacia la tormenta. Jehová Dios quitó, porque Jehová
ya Dios dio. Sea el nombre del Señor glorificado. Señor, qué tremendo era Job. Danos una fe, Señor, como ese siervo tuyo. Danos una fe como ese siervo tuyo. Hay dos elementos, hermanos, que hacen que una tormenta se convierta en huracán. Uno de los elementos es altas temperaturas y el otro elemento es la baja presión o la depresión climática en este caso. Usted observe que siempre que va a llegar un huracán hace un calor impresionante, un calor sofocante. Así sufrió Job estas provocaciones para elevarle la temperatura, como decimos coloquialmente, para que se calentara. Su mujer diciéndole: maldice a tu Dios y muérete. Ay, Señor, seguro estoy que a usted en su casa le dicen: desde que andas en esos aleluyas, estamos peor. Nuestras crisis han incrementado. Estás viendo que no tenemos ni para las tortillas ni para los frijoles, y tú gastando el poco dinero que tenemos para ir a la iglesia, para ir a Tecuitata, para ir a Santa Cruz. Eso incrementa la temperatura de cada quien. Cuando le decían a Job sus falsos consoladores: algo habrás hecho, tratando de meterlo en una depresión para que se intensificara esa tormenta hasta convertirlo en un huracán, que rompiera las ventanas y penetrara hasta las entrañas de la fe, para destruir lo más preciado, lo más hermoso, el amor a Dios. Pero hay una promesa en su palabra que dice Filipenses 4:7: y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Otra vez: y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. La paz de Dios quita toda duda, quita toda ráfaga de duda que quiera atentar contra nuestra fe, contra nuestro amor en Dios, contra nuestra confianza en Dios y su existencia. La palabra paz inunda la Biblia. La palabra paz aparece 420 veces en la Biblia, 292 veces en el Antiguo Testamento y 128 veces en el Nuevo Testamento. Fíjense ustedes, Él llegó y así se le anunció como un príncipe de paz. Y cuando Él se marcha de este mundo, nos dejó un hermoso legado, una herramienta poderosa contra esos huracanes, contra esas ráfagas de viento, de duda, contra esas ráfagas que quieren debilitar nuestra fe. Nos dejó un hermoso legado, su paz.
porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro, y se llamará su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno y príncipe de paz. Usted y yo somos afortunados. Todo mundo, el ser más millonario de este planeta, busca desesperadamente algo que usted y yo tenemos. Busca la paz. Porque el príncipe de paz está con nosotros. Porque el príncipe de paz con su Santo Espíritu nos dejó ese hermoso legado. Paz. Paz en la tormenta. Amén. Y cuando Él se retira, dice: la paz os dejo, mi paz os doy. Yo no os la doy como el mundo la da. No se turbe vuestro corazón, ni tenga miedo. Mi paz os dejo, mi paz os doy. Yo no os la doy como el mundo la da. Es una paz, dice su palabra, que sobrepasa todo entendimiento. Por lo tanto, no se turbe vuestro corazón, ni tenga miedo, porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Nos ha dado paz, nos ha dado amor y nos ha dado ese poder para el dominio propio, para resistir esos vientos de duda y para salir siempre por su gracia y por esa fortaleza divina que Él ha puesto en nuestra vida, seguir de pie, porque su mano siempre nos sostiene. Estas palabras nos enseñan que Dios es nuestra fuerza. Es nuestra fuerza en medio de las tormentas. Cuando nos fortalecemos en Dios, podemos superar cualquier dificultad. Por lo demás, hermanos, tened gozo, perfeccionaos, consolaos, sed de un mismo sentir, vivir en paz, y el Dios de paz y de amor estará con vosotros. Así lo dice el apóstol Pablo en la segunda carta a los Corintios, capítulo 13, versículo 11. ¿Cómo podemos seguir fortaleciendo esta paz? Esta paz en medio de las tormentas. Primero, pongamos nuestra confianza en Dios. Cuando confiamos en Dios, sabemos que Él está con nosotros y que nos ayudará. Segundo, recurramos a Dios en oración. La oración es una forma poderosa de conectarse con Dios y de recibir su paz. Y si hacemos la oración en medio de una atmósfera de adoración, de respeto a Dios, tendremos esa conexión con Dios que nos dará paz. Tercero, no dejemos de leer sus santas escrituras.
Biblia nos enseña sobre el amor y el cuidado de Dios. 420 veces aparece la palabra paz en la Biblia. Él es un Dios paz. Si estamos pasando por una tormenta, no debemos dejarnos vencer por el miedo o la desesperación. Recordemos que Dios es nuestra paz, nuestro refugio y nuestra fortaleza. Podemos confiar en que Él nos ayudará a superar cualquier tormenta. Hermanas y hermanos, Dios es nuestra paz en la tormenta. No importa lo que esté sucediendo en nuestras vidas, podemos confiar en que Él está con nosotros y que nos ayudará. He's God.